buenas tardes, bienvenidos a Economía para Todos, saludos a nuestros oyentes de radio, pero también a nuestros espectadores en el 125 de Movistar. Miren, hoy tengo encima de la mesa dos asuntos importantes, que son de los que vamos a hablar hoy. Uno, para los oyentes de la radio que no lo ven, los de la tele ya lo están viendo, tengo en mis manos el acuerdo de presupuestos generales del Estado 2019 que han firmado esta mañana, el jueves por la mañana, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Esto es una desvergüenza absoluta porque esto no son los presupuestos del Estado, pero hemos estado escuchando toda la mañana del jueves a la ministra de Hacienda sentada en la rueda de prensa del Consejo de Ministros contándonos este acuerdo de dos partidos. Aunque aquí ponga Ministerio Gobierno de España, esto lo tendrían que haber firmado PSOE y Podemos, ¿no? Que es un acuerdo de partidos. Pues no, ya estamos... Caracas, ya no sabemos lo que es el gobierno, lo que es el partido, sale la ministra de Hacienda, nos cuenta, nos lía, porque hay muchísimos compañeros que se pasaron todo el jueves y por supuesto algunos el viernes, contando que esto eran los presupuestos generales del Estado, y no, los presupuestos generales del Estado los aprobarán el lunes, que hay también Consejo de Ministros. O sea que esta propaganda electoral la hemos pagado todos y la hemos escuchado desde la sede de Moncloa. Y hemos visto firmar al presidente del gobierno y a Pablo Iglesias, que en vez de firmar juntos, primero firmó Pablo Iglesias dejando atrás al presidente y luego ya firmó el presidente. ¿Para qué va a firmar antes el presidente del gobierno de España? Mejor primero el de la camisa de cuadros. Bueno, pues vamos a hablar de esto, por supuesto, porque es un peligro, esto es un peligro, esto llevaría al país a la ruina si esto se acaba aprobando y se acaba trasladando a los presupuestos generales del Estado. Y el segundo tema del que vamos a hablar, que para eso tenemos aquí a nuestro compañero Luis Valcarce, al que ya ven ustedes y si no se lo presento yo. Luis, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Bienvenido también Luis Fernando Quintero y Carlos Cuesta. Ya hoy venga todos al mogollón. Este libro que ha escrito, que es Prisa, liquidación de existencias, y del que hablaremos también, aunque me encanta que esté desde el principio porque como es un jascador, sí, cañero, bueno, es un cañero, pues vamos a dar caña aquí a repartir estopa, que no vean cómo vamos a repartir estopa. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car. En Es Radio, Economía para Todos. En todo caso, nuestros seguidores ya saben que nosotros no damos estopa por darla, sino que lo argumentamos. O sea, es una estopa con argumentos, y es que en ese documento que han firmado el jueves el Gobierno y Podemos, es toda una serie de barbaridades económicas para el momento en el que vivimos, para cualquiera, pero es que encima para el momento en el que vivimos es como echarle gasolina al fuego. Luego hay cosas ahí que ya me dirán que tienen que ver con el presupuesto. Sí es sí, y si no digo sí es que no. Cambio el Código Penal. ¡Hala! Como si eso, o sea, fuera que lo meto aquí de redondilla, como si no tuviera importancia, frivolizándolo, porque es que luego van de feministas y llegan a frivolizar de tal manera este asunto que lo meten aquí en medio de un acuerdo presupuestario como si les importara un pito. Lo de que la policía no puede tener más de 2 horas a una persona para identificarlo, ha metido en los presupuestos. Bueno, por eso te digo, o sea, el cambio de la ley Mordaza. Y lo de la cama, que se metan en nuestra cama y dice, si la mujer no dice que por sí, eso. pues entonces sí, es que no. Y lo meten en un acuerdo de presupuestos. Pero es que lo que hace es frivolizarlo. No sé. Pero es que eso es frivolizar un asunto tan importante que se supone también para ellos, ¿no? Que es el machismo, el feminismo, la agresión sexual. Bueno, pues aquí metido, que lo presupuesto, que si sí es sí, que si no es no. Oigan, pero no había un comité de expertos, unos jueces que iban sí, ¿no? Que se armó la de San Quintín porque no había mujeres o yo qué sé qué. El doctor Sánchez y el doctor Iglesias, los dos expertos. Sí. Bueno, de verdad. Bueno, ya haya salido ese bodrio. Plagios. Vamos por partes porque tiene cosas dramáticas. Por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional, que hay gente que lo aplaude. ¡Oh, qué bien! Venga, subida del salario mínimo interprofesional. Y eso lo que va a hacer es que haya menos gente con empleo, gente que pudiera tener un empleo que no lo tenga, autónomos que se van a tener que ir a la economía sumergida. En fin,
el desastre absoluto. que- Dejar aquí unas cuantas cifras para que la gente tenga claro que no hay que alegrarse Para de que que suba el tiemble. salario mínimo. Para empezar, la subida del salario mínimo interprofesional es muy gracioso porque evidentemente a todos los diputados de Podemos se les sube automáticamente el sueldo. Como ellos cobran solo 3 salarios mínimos interprofesionales, ya se lo han subido el triple. Pero es que por otro lado, a los autónomos les pega un repaso que les va a dejar tiritando a la mayoría. El propio Lorenzo Amor, si os acordáis, el jueves pasado ya dijo, nada más anunciar este acuerdo, que el 85% de los autónomos va a pagar 420 euros más al año si se sube el salario mínimo interprofesional, porque lo que hace es que aumenta la base mínima de cotización, con lo cual tendrán Es que un pagar 22% tendrán que pagar más de todavía. subida. Tendrán que pagar más todavía. Y Bueno, luego, los- sin contar los efectos perversos que tiene el salario mínimo, subir el salario mínimo. Y esa pregunta que hacemos siempre, ¿y por qué 900 euros? Si el Efectivamente. salario mínimo Si es tan lo bueno. decide el Estado, ¿Por qué se que sean quedaron 9.000. en Claro. 900? Si es que, vamos a ver, aquí hay una pregunta que es muy básica. Vamos a ver, cuando el gobierno regula cosas que no paga él, ¿qué hace? Pues el indio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? El gobierno está diciendo lo que van a pagar las empresas. ¿Tiene alguna capacidad el gobierno de decidir lo que van a pagar las empresas? Ninguna. Por tanto, una empresa decidirá si paga 900, si paga 1.000, si paga 1.100 o qué es lo que paga. Lo que está determinando con el salario mínimo interprofesional, que está muy mal delimitado el concepto, no es un salario. Lo que está delimitando es la barrera a partir de la cual se permite contratar, que es una cosa muy distinta. Es decir, ya empezamos mal como siempre por el lenguaje. Es decir, ellos te colocan ese término, no es el salario que usted va a cobrar. No, es el mínimo por el cual usted puede saltar ese listón para entrar a una empresa. Es decir, hasta ahora el listón estaba en 700 y pico y ahora ese listón pasa a estar en 900. Por tanto, la pregunta es obvia. ¿Es más fácil entrar a una empresa o es más difícil? Pues es más difícil. Y O plantearlo de otra manera. Es la barrera que tiene que saltar no solo el empleado, sino el empleador. Es decir, Para pagarte, yo he montado una efectivamente. empresa y quiero contratar a alguien, antes tenía que pagarle 700 a él. Más cotizaciones, más cotizaciones, bla, bla, más bla, bla. impuestos. Bueno. Ahora esa barrera está en 900 euros, con lo cual cada vez es más difícil para las empresas poder contratar. Con lo cual, si tú querías resolver el problema de los salarios bajos, pues lo que has hecho es sustituir salarios bajos por paro, porque al final el empresario lo que va a decir es, yo esto no lo puedo pagar, porque aparte de los 900 que ya lo explicó Carlos, aparte tienes todas las cotizaciones sociales, que en España son altísimas y son carísimas. O sea, lo que hay que... no hay que leer ese texto, hay que imaginarse lo que no hay en ese texto. Y lo que no hay en ese texto son empresarios que al final tienen que decidir no contratar gente y con lo cual vas a generar más pobreza y más paro. ¿Para quién es esto un negocio redondo? Para los demagogos y oportunistas. Bueno, como una cosa, porque como no estaba en este documento, algunos compañeros el jueves le preguntaron a la ministra, oiga, ¿pero han hecho ustedes alguna previsión de cuánto empleo se puede generar? Y dice la ministra, no, más empleo no, no es que se vaya a crear más empleo, no es que con esta medida queremos que se cree empleo, sino que se dignifique el empleo. mandándolos al paro. Cuidado con esto, que Como se todo el mundo dignifique sabe, el empleo. La dignidad del trabajador la encuentras en el paro, como todo Pero el mundo así sabe. mismo, tal cual. Mira, si empezamos a contar las partidas que van a suponer gasto para un negocio, ¿vale? Y empezamos a ver, subida del impuesto de sociedades, un 15%, ya tienes menos margen, porque hay una parte que te la vuelve a absorber directamente, hasta ahora no existía el impuesto mínimo, ahora pasas a tener un pago mínimo del 15%. Eso va a suponer que determinados márgenes de la empresa dejan de existir, por tanto ese dinero no lo pueden llevar a creación de empleo o a incremento salarial, un peaje más. Las cotizaciones, por ejemplo, para todos los autónomos pasan a ser, si se cumple este bodrio que aparece ahí, pasarían a ser por los ingresos reales. En vez de estar pagando 270 y pico, 280 y pico, vas a pasar a tus ingresos reales, con lo cual se te puede disparar por los A 420 que hablaba Lorenzo Amor, ¿no? 400 y pico euros, tal, etcétera, se te puede disparar. Más costes, ¿van a contratar más? No. ¿Van a tener más actividad? No. ¿Van a tener más poder adquisitivo y van a consumir más? No, todo lo contrario. Vale. Aparece además para las empresas que están en el sector, tanto de concesión de crédito, es decir, las financieras, como para las que están en tratamiento de hidrocarburos, el impuesto mínimo no es del 15, pasa al 18. Más costes todavía. Para cualquier los otro... costes energéticos, porque Los impuestos, van a subir los efectivamente. impuestos al diésel, todas las Impuesto al diésel. industrias. Luego todos las los que, impuestos se, medioambientales. las que se dedican a publicidad en redes, comercio electrónico, Oye, venta todas de las transacciones datos. financieras que realices. Exacto, O sea, un transacciones 2%. financieras. Un 0,2. Es decir, todos son incremento de costes. La gran pregunta, a ver, señores sesudos, doctores de no sé qué cosa, exactamente cómo van a crear empleo con eso. Es decir, si nosotros estábamos en estos momentos prácticamente en un 16% de paro y Alemania está en un 3,5% de paro, ¿cómo competimos con Alemania si ustedes todas las cosas gloriosas
que se les han ocurrido es bombardear a quienes crean empleo. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Llegar a ese 3,5. Cuando, Carlos, en nuestro entorno lo que están haciendo es lo contrario, que es bajar el impuesto de sociedades. Decían que esto era un paraíso fiscal para las sociedades. Aquí Sí, no sí. venía nadie. Vamos. Carlos, Da la casualidad de que es un paraíso fiscal, pero no viene nadie. Pues será que no es tan paraíso fiscal. Ahora resulta que con esto encima ya no es que no va a ser un paraíso, es que ya no va a se van a ir. Yo creo que muchas empresas se van a ir. O irán por patas. Sobre todo van a dejar de venir. Es decir, las Bueno, que tienen eso que por tomar la supuesto. decisión Sí, de pero venir. acuérdate de lo que dijo la presidenta del Banco de Santander. Dijo, como nos pongan aquí impuesto a la banca y las no sé qué pun, en 24 horas me voy. Eso lo dijo Santander, luego lo dijo el BBV, luego lo dijo Bankia, O sea que- lo han dicho todos. Pero es que me gustaba mucho el ejemplo que ponía Carlos porque es un suma y sigue. Es que cógete la reforma laboral. Es que quitan los descuelgues de los convenios Sí, colectivos. pero con lo no, cual, no me apeturrulléis todos los temas. No, hombre, porque pero es, sí. pero es que sí, a la empresa... ¡Hala! Todo de golpe. Realmente a las empresas en España que han sido las que se apretaron el cinturón cuando llegó la crisis, las que tuvieron que aguantar todo el golpe de la crisis y el golpe de un gobierno que en aquel momento, en lugar de sujetarse el cinturón, se lo abrió del todo, abrió en canal, nos disparó el déficit, disparó el gasto y nos metió en la situación en la que estamos. Bueno, Estas ya- empresas ahora es a las que vas a Bueno, volver a os voy a castigar. dejar otra perla de la ministra para que la comentéis. Sobre el impuesto de sociedades. No se preocupe. Sí, los empresarios están encantados, porque como en España el 75% son pymes y a estas les vamos a bajar la fiscalidad, porque claro, solamente sube la fiscalidad de las de mayores de 10 millones de euros de facturación, que va, y los autónomos encantados, o sea, dijo que estaban todos encantados y que además le tenían que dar las gracias a las corporaciones, grandes corporaciones, porque esto les va a mejorar la imagen tan nefasta que tienen entre los Sí, españoles. y el cutis. las Yo dos creo cosas. que, yo creo que tienen en la izquierda hay una obsesión por el impuesto de sociedades. Es decir, están obsesionados, creen que se paga un impuesto de sociedades aquí de bromas. Que hablan con y Pedro que, Duque, piensan en términos de sociedades. Ah, claro. Claro, ahí tienes la contracara. Ahí tienes la contracara. Después te enteras de que no lo pagan, de que tienen sociedades por todos lados y que al final le van impuestos. Pero más allá de eso, a mí lo que me tienen que explicar es, el jueves escuchabas a Pablo Iglesias diciendo que al fin encima te queda dinero, porque dice, la cuenta que él hace es, gastamos 5.000, pero ingresamos 7.000. Y dices, y encima te tenemos Pero que eso no es agradecer. lo que ha dicho la ministra. Bueno, pero es que Que ha dicho 5.000 visitado y 2.000. se ha Entonces, paseado ¿son por 5.000 o 7.000 o 5.000 Pues o 2.000? escúchate la entrevista que le hicieron el jueves No, en la sí, Sexta ya. y dice exactamente Sí, eso. no, sí, lo tengo aquí ingresamos, Mira, Pablo Iglesias- encima nos queda dinero. Superávit. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? El rigor de Pablo ¿Cómo Iglesias nos pudo haber ocurrido A mí antes? me recuerda al proyecto de fin de carrera que hacíamos en periodismo, que decía, diseñad una empresa periodística. Entonces tú cogías y empezabas a cuadrar, decías, ¿cuánto nos sale? Venga, es que también queremos meter a este amigo, venga, mételo. También. ¿Cuánto nos salen los gastos? No, llamamos por 30.000. Entonces cogías, tachabas la cifra de Publicidad. ingresos y ponías publicidad, 45.000. Claro. Ya está, cuadrado. Superávit. ¡Hala! Pablo Iglesias. No, y la otra es Europa, Las ¿no? cuentas de Pablo Iglesias son así, o sea, yo no quiero ni pensar lo que puede ser. O sea, evidentemente la navata se la ha debido pagar otro, porque él gestionando no saca para semejante casoplón. O sea, yo no sé, o sea, el peligro que puedes tener este señor como alguna vez llega al gobierno de la Moncloa. Pero fíjate, ya me preocupa más incluso Pero afirmaciones. la a la ministra, Moncloa ya ha pero llegado. peor la ministra. Por ahí Pero quería peor la ir. ministra. Fíjate, me preocupa más que quien sí tiene determinado conocimiento, como Montero, la ministra de Hacienda, que no es nueva en esto y sí se lo sabe, diga una barbaridad como lo que acaba de decir de las pymes. O sea, el 75% de esas pymes que ella describe en España, de esos 75 puntos, aproximadamente unos 60 son empresas que tienen la siguiente constitución. Creas una sociedad limitada y normalmente los que están como autónomos, por el miedo que tienen a contratarlos. Todos esos que dicen que les van a mejorar la fiscalidad y que son todos autónomos, van a llevarse una bofetada en las cotizaciones sociales que la birria que les bajan por impuesto de sociedades se va a ver multiplicada por 3, pero en subida con la subida de las cotizaciones. O sea, no nos engañen, de verdad. Más el diésel, más les impuesto a las transacciones Es todo un financieras, engaño, más la todo un subida en caso de que tengas unas rentas medio altas, etcétera, etcétera, por IRPF, más el impuesto de patrimonio que también lo incorporan con un 1%. Es decir, ninguno va a salir bajando los impuestos, ninguno va a tener un saldo neto de bajada de impuestos. Es una mentira garrafal. Pero hombre, digo yo que por lo menos antes de presentar el documento pónganse de acuerdo en cuántos son los ingresos y cuántos son los gastos. Pero bueno, que seguimos. Bueno, Vamos Carmen, a no hacer seas, una... no seas impaciente que pasado mañana lo vamos a Sí, conocer. sí. El doctor Vamos a Sánchez hacer te lo una... explica. sí. Y si no te lo plagias. Vamos a hacer poner una un breve consultorio. pausa que también es otro sablazo que hay que contar para el bolsillo.
La serie, el partido o la peli con palomitas. ¿Te imaginas verlo todo con un televisor de última generación? Con los Tecnoprecios tienes ahora hasta un 20% de descuento en televisores de 20 a 43 pulgadas. Como un LG de 43 pulgadas con inteligencia artificial por solo 479 euros. Con envío incluido y 3 meses de seguro gratis. Solo con los Tecnoprecios del Corte Inglés. No te olvides las palomitas. Vale, pues vamos con la noticia de la semana de Telefónica. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Los precios de la gasolina y del gasóleo han vuelto a subir en esta semana coincidiendo con el Puente del Pilar. Fíjense que los precios se han puesto en un nuevo máximo anual y los valores más elevados desde la semana del 20 de octubre de 2014. Llenar un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta esta semana 74,3 euros y hacerlo con gasóleo 70 euros, lo que supone un incremento de entre 8 y 9 euros con respecto al mismo periodo del año anterior. Desde comienzos de año, el precio de la gasolina se ha encarecido un 8,8% y el del gasóleo un 11%. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Bueno, pues vamos a seguir contando burradas, porque es que esto es una detrás de otra. Ya veremos lo que queda de eso el lunes, porque es cierto que en las últimas horas se está viendo ahí que si RC que está reacio, que si los del PDK, dependiendo de quién hables con el PDK, tampoco le gusta mucho, porque claro, la mayoría tienen pasta y las empresas catalanas no están por la labor de que le suban los impuestos, porque no hemos dicho que para estos ganar 130.000 euros al año brutos es ser un rico, que es que a esto les meten un hachazo. Luego crean uno nuevo que es el de 300.000, pero a los de 130.000 les meten otro hachazo, porque según ellos no pagan. O sea, ni son trabajadores ni pagan. A ver, si no pagan, entonces que nos expliquen por qué ponen un tipo más alto. O sea, que se vayan a decir tonterías a otro sitio. O sea, si les pones un tipo más alto es porque sabes que pagan. Si no, no pondrías un tipo más alto. No tendría sentido. O sea, irías directamente, claro, con un señor a sacudirles por los tobillos y a quitarle los pantalones. Pues no. Si le estás poniendo un tipo, por cierto, que va a llegar al 49%, es decir, esta gente considera normal confiscarte la mitad de tus ingresos a partir de que Solo en IRPF. Solo en IRPF. Confiscarte la mitad. Es decir, cada día de los que tú trabajas, estos señores consideran que es normal, muy progre, muy chachi, etcétera, etcétera, que te cojan y te digan, uno de cada 2 días que trabajas, uno íntegramente para mí. Y como dice Carmen, eso solo por los impuestos directos. Claro. A partir de ahí, paga el IBI, paga el ITP, paga el IVA, paga los impuestos especiales sobre la luz, sobre los hidrocarburos, sobre no sé qué, paga todo el resto de impuestos. Eso es lo que les parece normal. Hizo un cálculo Daniel Lacalle hace poco para una persona de 140.000, 150.000 euros. Solo en impuestos directos, que la gente, a mí una cosa que me alucina, no le llaman a las cotizaciones impuestos directos, ¿no? Pues me explicará usted qué es. Bueno, solamente en impuestos directos, es decir, IRPF más cotizaciones, una persona de 150.000 euros pagaba 86.000 euros. Es decir, el señor de 150.000 euros, ese tan rico, resultaba que más de la mitad se le iba directamente al chute ese, con lo cual luego acaba en los cursos de formación, los sindicatos, las tonterías de las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Eso es lo que llama Lacalle la carga fiscal que cada uno paga. Déjese usted de líos, déjese usted lío de la presión general, que siempre es que aquí pagamos menos, la presión fiscal es no sé cuántos puntos, unido a los de gesta, no sé cuántos puntos menores que no sé dónde ya. Pero ¿cuánto pago yo? ¿Cuánto suele pagar menos, además, el que dice eso? O sea, casualmente el que paga menos normalmente es el que dice eso. Qué casualidad. Bueno, nos hemos encontrado, por las informaciones de OK Diario, precisamente de que los que venían a acabar con los ricos eran los más ricos. Entonces, al final te encuentras con que tú trabajas más de la mitad del año, todo caja para el Estado, pura y exclusivamente caja para el Estado. A mí que me expliquen, y después de la experiencia de Zapatero, la experiencia que le permitió al PP ganar una mayoría absoluta, porque de otra manera era imposible, cómo se puede salir de un momento, y este momento económico no es el peor, pero imagínate cómo gastando a expuertas tú puedes traer prosperidad, cómo puedes crear riqueza
quitándole a los ciudadanos de su bolsillo, porque lo que en ese presupuesto, la primera línea es, aquí les metemos la mano en el bolsillo a los ciudadanos. Esa debería ser la primera línea. Y lo segundo, Europa. Europa va a decir que sí, porque el jueves se escuchaba a muchos en las tertulias diciendo, no, tranquilos que Nadia Calvino esto lo cuadra. Es maravillosa. Moscovici, como es de los nuestros, va a decir que sí. A Italia ya le dijeron que no. Italia tenía un presupuesto también un poco así como una carta de los Reyes Magos y ya le dijeron que no. Entonces, a nosotros esto que encima tienes que decirle a Europa que el déficit lo vas a bajar, que tú no vas a cumplir con ese déficit. Sí, lo único bueno que tienen estos presupuestos es que cabe la posibilidad de que estos acuerdos, este programa electoral que nos presentaron el jueves a cargo de todos nuestros impuestos, lo único bueno que tienen es que cabe la posibilidad de que no salgan adelante. Y cabe la posibilidad de que Bruselas los tumbe, porque lo cierto es que cuando uno... Porque tú le puedes mandar a Bruselas lo que te dé la gana, el cuento de la lechera, tú le dices que vas a sacar, ellos lo que quieren es que le pongas aquí por debajo del 3%. De dónde lo saques, luego ya vendrá Paco. Y si no sale, te paralizan el gasto en X mes y se acabó. Pero fijaos el mensaje que se manda al mercado. Yo me imagino que vosotros, igual que yo, en estos últimos semanas habréis tenido algún encuentro con algún empresario. Yo, con los empresarios con los que me he visto en diferentes foros con empresarios presidentes de grandes multinacionales y otros de fondos de inversión y otros de empresas más pequeñas, todos te daban el mismo mensaje. Y hablaban de la misma palabra, incertidumbre. Estaban todos aguantando sin saber qué iba a pasar, porque claro, la situación que vive España con el gobierno que tenemos, que no se sabe qué va a poder hacer y qué no, y de las cosas que se está hablando, el mensaje que le mandas con este acuerdo que presentaron el jueves en Moncloa, el señor presidente del gobierno y Pablo Iglesias, de incertidumbre pasas ¿a qué? ¿A pánico? Bueno, que, fíjate, mencionaba dos palabras, Luis, que son incompatibles. Decía experiencia y socialismo. O sea, la gestión socialista vive de la asunción, o sea, de la eliminación por completo de una palabra que se llama experiencia. Cuando llega el señor Felipe González, ahora muy laureado, tal, no sé qué, el periodo de mandato suyo, desde que llega hasta que deja el gobierno y entra José María Aznar, subida de 5 puntos del déficit. Llega José María Aznar. El paro en el 26% dejaron. Sí, pero fíjate, pero ya en saldos contables. ¿Sí? O sea, ¿cómo iban los ingresos y los gastos con esta gente? ¿Por qué se comportan así? O sea, yo lo siento mucho, pero lo deben llevar en el ADN. Llega Felipe González, subida de 5 puntos del déficit. Llega José María Aznar, bajada de 10 puntos del déficit. Llega, de 7 puntos. Llega José Luis Rodríguez Zapatero, subida de 10 puntos del déficit. Llega Mariano Rajoy, bajada de 7 puntos del déficit. O sea, yo, de verdad, o sea, a mí me parece muy bien, cada uno tiene toda la libertad para elegir la opción política que quiera y votar a quien quiera, pero que alguien en algún momento se pare y piense y mire los datos. O sea, cada vez que ha llegado esta gente ha destrozado el país. Desde el punto de vista económico lo ha destrozado. Y este es el más tonto de todos los que han llegado por parte del Partido Socialista. ¿Pero por qué te crees que en Europa ahora mismo no existe el Partido Socialista en casi ningún país? O sea, ¿por qué no gobierna en casi ninguna parte? No sé si son 3 o, bueno, gobierna en Portugal porque está en coalición con otros de izquierda, está ¿en dónde más? Y este era el que decía que no iba a pactar con populismos, ¿te acuerdas? Ahora me gustaría que recuerden toda la hemeroteca cuando este decía jamás voy a pactar con populismos. El PSOE gestionando la caja. Ahí está. El PSOE gestionando la caja. Los socialistas, porque es que no es español solo. O sea, en España desde luego bueno, es un ejemplo. Pero España es clarísimo en los últimos 40 años, pero es que por ahí fuera también les han echado con cajas destempladas. O sea, en Francia no existe, en Alemania no existe. Ya no existe, pues son 4 gatos, porque han destrozado los países. Es que lo destrozan sistemáticamente. Pero porque quieren, se miran al espejo y dicen que quiero ser populista, o sea, quiero eso. Es decir, le compran, al final, como dejan de tener su discurso propio y entre la copia y el original, la gente se queda con el original. Fíjate, por eso yo creo que de eso, ahora esa es la discusión política, yo creo que Iglesias gana más con ese acuerdo. Totalmente. O sea, el que sale perjudicado políticamente con ese mamarracho de acuerdo es Sánchez, porque ese Iglesias es el que le está, ese Iglesias es el que le está diciendo, aquí tenés, o sea, ¿cómo puede ser que un tío que asesoró a Venezuela
Ya. que asesoró a la Venezuela de Chávez y ¿Se de puede Maduro, fiar? nos esté ahora No, diciendo, Sánchez nos Mato es esté el que marcando estaba las negociando. coordenadas de la política económica. Bueno, Pero Sánchez Mato Sánchez estaba, Mato ha estaba estado- quebrando la otra empresa. ha Es estado la única empresa en la negociando que ha esto, estado. ¿eh? Puede negociar la moneda que nos Mira, van a hay sacar a Madroño, Madrid. sí. hay los algunas madroños. medidas que pueden pasar más desapercibidas, pero hay una en concreto que va a provocar un daño tremendo a la economía y además la va a provocar por parte de aquellos que dicen que vienen a conciliar y a conseguir que los dos cónyuges se incorporen al mercado laboral. Quieren equiparar las cotizaciones del régimen de empleado doméstico, es decir, Ah, sí. de los empleados de hogar, equipararlas al régimen general. Esto significa subir literalmente para las familias, porque no son empresas. O sea, yo entiendo que esta gente tiene un pequeño problema para comprender la economía. Una familia no tiene caja de tesorería. Una familia no puede endeudarse financieramente para conseguir determinados pagos para activos. No, porque no es una empresa. Pero si puedes pagar a una empleada de hogar, eres rico. Bueno, pues Así que realmente, paga. vamos a ver, el empleado del hogar ha supuesto que en muchos hogares se pueda tener una jornada completa en vez de una jornada parcial y que los dos cónyuges estén incorporados al mercado laboral. Eso es lo que se ha conseguido con los empleados de hogar. Si tú ahora le metes el sobrecoste que le van a meter, hasta 2021 quieren hacer un incremento de forma que tengas que pagar prácticamente el equivalente a una mensualidad entera nueva, 858 euros de sobrecoste adicional. ¿Qué va a ocurrir con muchas familias? No van a poder pagarlo. Si no puedes pagarlo, ¿qué va a ocurrir? Uno de los dos miembros Tiene que va a dejar tener que media dejar por lo jornada. menos la jornada completa. Resultado, te Toma vas a conciliación. cargar la incorporación plena, vas a volver a disparar la brecha famosa salarial, tanto que les preocupan las políticas de género, vas a volver a disparar la diferencia de paro entre hombres y mujeres, porque todos sabemos al final por quién va a optar un empresario. Si tiene que optar entre una persona que se queda embarazada y una que no se queda embarazada, opta por una que no se queda embarazada. O sea, ya el problema ya no es solamente que esta gente sea mala, no es solamente que esta gente esté siempre buscando cómo quitarle el dinero a la gente que lo consigue, es que encima son idiotas. O sea, lo siento mucho por el calificativo, pero es que ni siquiera saben hacer las cosas. ¿No dices que defiendes la incorporación plena de los dos cónyuges al mercado laboral? Pues piensa, párate un momento, pero quítate el sectarismo y aplica consiguen- medidas que funcionen. Consiguen lo contrario en todo. Otra de las medidas que se anunció fue la de la regulación por decreto, por no decir una palabra muy ordinaria, de los precios del alquiler. Ahora y barra vamos- libre a los Ahora vamos con la ayuntamientos. vivienda, que eso es otro Que capítulo. todo lo que se ha dicho o sea, va a conseguir el efecto contrario al que se supone que busca. Ahora vamos con la vivienda, que aquí también menudas cabezas pensantes que se han No, no, juntado. es Bueno, es dantesco. vamos con otro momentito para la publicidad, que aquí no nos regalan nada. Hay muchos portátiles finos, ligeros, resistentes y tan potentes como un Mac, pero un Mac es un Mac. Con los Tecnoprecios tienes ahora un 10% de descuento en MacBook Air, Como el Mac de 13 pulgadas por 995 euros. con 3 meses de seguro gratis y asesoramiento experto. Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés. Un Mac es un Mac. Este otoño disfruta en casa de tu serie favorita, del fútbol o de esa peli que te perdiste con un televisor de última generación. Porque ahora, con los tecnoprecios del Corte Inglés, tienes hasta un 20% de descuento en televisores de 20 a 43 pulgadas. Por ejemplo, te espera un LG de 43 pulgadas con inteligencia artificial por solo 479 euros. Con envío incluido y 3 meses de seguro gratis. También en portátiles, si estás buscando uno fino, ligero, resistente y potente, nada como un MacBook Air. Porque con los tecnoprecios del Corte Inglés, tú lo puedes llevar ahora con un 10% de descuento, como el Mac de 13 pulgadas desde 995 euros. Y en electrodomésticos, tanto en Hipercor como en el Corte Inglés, puedes encontrar ahora un lavavajillas Whirlpool con 14 servicios de capacidad y clasificación energética A++ por 399 euros. Con financiación hasta en 12 meses, envío gratuito, retirada del aparato antiguo y puesta en marcha. Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés, mucho más que un buen precio. Fly me to the moon and let me play among the stars. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with songs. Bueno, pues vamos con el capítulo vivienda, que también lo meten aquí y también meten ahí, pues que si aumentara los años de contrato, 20.000 viviendas, no se sabe muy bien cómo, ni cuándo, ni por qué, pero 20.000, 630 millones de gasto, ampliación posible de esos 5 años a más, y luego la gorda mundial, que es que los ayuntamientos
puedan poner un precio ellos máximo al alquiler. A ti, a quien sea, al otro, a Maroto, al que tiene una vivienda, le dicen, tú vas a poder cobrar solo 900 euros al mes. Y con esto se creen que van a ver, Está cuadrado. van a bajar los precios, va a haber más casas para alquilar y que todo el mundo va a decir, ole, qué bonito Pero todo. yo dirá Pablo y se dice, ¿cómo no se le habrá ocurrido a alguien antes el Claro. decir, oye, que están muy caros? Pues yo por decreto te lo bajo. Ah, pero yo lo hombre". que decíais antes, oye, pues es mucho Caracas. más sencillo. Voy a seguir la teoría económica de los doctores, del doctor Iglesias y del doctor Sánchez. Oye, si con 900 euros vivo mejor, el SMI, y poniendo un tope a los precios de las viviendas en alquiler de 800 vivo mejor, ya tengo la solución. Pongo 9.000 euros de salario mínimo interprofesional y la vivienda a 1 euro. Ya está, solucionado. Claro. Oye, vamos a ver, es que he puesto a decir mamarrachadas, oye, vamos a decirlas de verdad. O sea, si de veras esa teoría funciona, ¿pero por qué no lo hacen de verdad? ¿Por Pero qué no vamos a ponen explicar a sueldo nuestros mínimo oyentes- interprofesional, 9 millones de euros? Pero vamos a explicar a nuestros oyentes por qué no va a funcionar. Porque primero, perdón, no es que lo vamos a explicar, pero es que no ha funcionado en ningún sitio. Hombre, el No ha precio- funcionado en Alemania, no ha funcionado en Suecia, que no son tampoco países de, antes he dicho Caracas, no. Léanse Libre Mercado y verán ejemplos como el de Alemania, que ya ha tenido que recular, el de Suecia, que ha tenido que recular. Bueno, hay porque- un ejemplo previo que fue el de Lenin y los 2 millones Bueno, de eso por muertos tras supuesto. fijar el precio del grano. Sí, Ah, sí, pero sí. esto, no Vamos. sé, salvando las distancias, es como si uno está resfriado, ¿no? Está enfermo y dice, joder, es que como estoy enfermo y tengo frío en la garganta, no puedo salir a la calle y yo quiero salir a la calle, pero como estoy enfermo no puedo. Entonces llega Pablo Iglesias y dice, pues vístete y sal a la calle y en invierno y ya está, y en manga corta si quieres. Entonces sale a la calle y ¿qué hace? Se vuelve a resfriar y lo pasa todavía peor, entonces hay que ingresar en el hospital. Esto es igual. No puedo pagar, bueno, para hablar, que si queréis luego hablamos de si existe o no, que a mí esto ya me parece de aurora boreal, derecho a vivir en según qué barrios y en según qué ciudades, que eso es para discutirlo. Pero no, yo quiero vivir en el barrio de Salamanca, pero no quiero pagar por un piso 1.200 euros de alquiler por un piso de una habitación. Yo quiero pagar 600. Pues ahora los señores alcaldes, si quieren, te pueden poner 600 euros de alquiler para que no sea abusivo Bueno, el pero- precio del alquiler. pero tú vas y no lo alquilas. Pero ¿por qué han subido Joder. los precios ¿No? del alquiler? ¿Por qué han subido los Eso es lo precios que del generan. alquiler? Porque no se ha analizado el por qué han subido los precios del alquiler. Aquí el análisis es, los propietarios son muy malos y quieren ganar mucho dinero y por eso están disparando los precios. No, señores, hay un problema sobre todo de oferta. Hay mucha demanda de alquiler y poca oferta de alquiler. Por eso suben los precios del alquiler. ¿Con estas medidas están aumentando la oferta de alquiler? No, En todo lo ni una contrario. sola vivienda. No, al Bueno, revés. tienen un En ni problema. una sola vivienda, la están restringiendo. Tienen un problema brutal, pues se encuentran que están ante una burbuja inmobiliaria, que ellos siempre son los que decían que las burbujas inmobiliarias eran de derechas, ¿no? Pues entonces ahora están en plena burbuja inmobiliaria, no saben qué hacer y entonces se les ocurre la gran solución de los socialistas, que es el precio máximo. Claro, un precio máximo, genial. Y los precios máximos está demostrado hace 100 años que generan escasez, es decir, por lo tanto la gente no va a alquilar. Si tú me vas a limitar el precio, Yo no lo la alquilo. gente no va a alquilar. Aquí no Con es- lo cual, sí. la gente, los que realmente... porque el que va a alquilar es el que no puede comprar, o sea, en la mayoría de los casos. Así. Por lo tanto, claro, Solo como ellos eso, pueden comprar, porque ya vimos que Cela vive en una mansión de Falcon Crest, ya vimos al Marqués de Galapagar viviendo ahí en una de 700.000. Como ellos pueden comprar a tocateja sin problemas, y encima, aparte en la declaración de bienes lo ocultan, pero la gente que realmente no puede comprar y tiene que alquilar va a tener un problema, porque va a haber escasez. Porque los dueños van a decir, No, es que además- en estas condiciones, sí. que los ayuntamientos y las comunidades Me digan a autónomas mí. me digan dónde tengo que alquilar. Y lo que decía Luis Ferran, esas 20.000 viviendas, ¿de dónde salen? Pues sí. ¿De dónde salen? ¿Qué No son solo- las viviendas protegidas con las que especulaba Ramón ¿Sabes Espinar? lo peor? ¿De dónde ¿Sabes salen? lo peor? Que van a obligar... Al final esto terminará en que terminarán expropiando o queriendo expropiar o queriendo quitarle la vivienda a todos aquellos... Que esto es una propuesta que ya está en muchos ayuntamientos. hombre, bueno. claro. Quitarle el piso a aquel que Al lo que tiene lo tiene cerrado 2 vacío. años y no Fíjate lo que haya no es- sacado no de es- nada. Se no mueren por solo entrar el- ahí a Esa es la saco, siguiente. se No es mueren. solo la limitación del precio, te limitan también la Los fianza. años y los años. Sí, no, La y la fianza. fianza solamente puede ser de 2 meses, no puedes incrementarla, con lo cual, imagínate que tú, oye, estás mirando de alquilar un piso y te viene una oferta, no lo conoces, tienes tú cierta inseguridad y dices, oye, mira, Los pues plazos.
le voy a de pedir alquiler. 3-4 Pues meses en de vez de fianza 3, porque no lo 5. conozco. Te dicen 2 meses, tú vas a hacer tu cálculo y vas a decir, mira, pues ya no me compensa alquilar el piso. Como no me compensa alquilar el piso, pues lo que vas a hacer es lo que está diciendo Luis, lo sacas del mercado de tanto, oferta, por lo tanto te va a subir El precio aumenta. Exacto. La renovación a los 5 años, dice, no tienes que avisarlo con 6 meses de antelación. Y yo qué sé con 6 meses de antelación lo que voy a hacer. Resultado, se te puede pasar, te puedes ver en la tesitura de que se te prorroga sin haberlo querido. ¿Cuál va a ser la respuesta tuya en el momento en el que consigas quitar al inquilino dentro? No volver a alquilarlo. Resultado, volvemos a lo mismo, menos vivienda en el mercado de alquiler. Es decir, todo lo que están haciendo, todo va justo en la dirección contraria a lo que están diciendo. Ahora, les permite a ellos lanzar un mensaje absolutamente demagogo para contentar a sus bases de votantes. Que como siempre ocurre con esta gente de extrema izquierda, los principales perjudicados son la gente del estrato social más bajo. Siempre ha ocurrido exactamente lo mismo. Aman tanto a los pobres que los multiplican. Es una cosa maravillosa. Como la subida del impuesto al diésel, ¿a quién va a impactar? ¿Quiénes son los que tienen los propietarios de los coches diésel que no tienen dinero para comprarse un eléctrico o un Esa es híbrido? otra, lo de los diésel es terrible. Es decir, te prohíben tener un... O sea, parece que si tú tienes un coche diésel es porque quieres contaminar. O sea, porque si tienes un coche viejo y diésel, eres un tío al que hay que castigar, efectivamente. Nunca se ponen a pensar de que no tienes otra opción. ¿Conocéis a alguien que, No tienes realmente, otra opción. que realmente quiera contaminar? Entonces, yo es que no conozco a nadie. O quiera tener un coche Entonces, de yo 10 no- años, yo es que no querrá conozco a cambiarlo nadie. y no A partir puede. de ahora, Y tú no puedes entrar por en Ma- maldito contaminado. Yo no conozco a nadie No que puedes tenga el entrar a objetivo de Madrid. contaminar, la O sea, verdad. yo tengo un coche diésel por debajo del 2006. Yo no voy a poder entrar a Madrid. ¿Qué soluciones me das? Dame una solución, porque a mí me parece fantástico. ¿Qué solución? ¿Me vas a regalar un coche eléctrico que lo van a pagar todos los ¿Sabes madrileños? lo que vas a tener ¿Qué que solución hacer? me vas a dar? ¿Sabes lo que vas a tener que Ninguno. hacer? Endeudarte con un crédito al consumo justo en puertas de una crisis para cambiarte el vehículo. Resultado, una familia que va a entrar en una posición de mayor riesgo en la crisis. Bueno, O pues sea, no, esas son Pero a todas lo sus mejor, gloriosas pero recetas eso el que económicas. pueda, pero habrá El que hay pueda. cantidad de gente que si ha estado 10 años con un coche, me temo que es porque no ha podido cambiarlo. Porque sí. no es por gusto tienes un coche de 10 años que se te cae Y a aparte pedazos, hay una- ¿no? y aparte hay una Será gran porque mentira. Has tenido que dedicar dinero a otras cosas. Aparte hay una gran mentira, es decir, ¿qué pasa con los coches de gasolina? ¿Qué pasa? Que tampoco contaminan. Es decir, hoy los coches diésel... Pero si contaminan por eso, contaminan los menos coches los viejos de gasoil- gasolina contaminan también Sí, muchísimo hay- más. sí, no, y Es una cruzada, se les pone en la cabeza y van a por Son todas. todo falacias. Yo con lo de la gasolina, el continente donde más coches diésel se venden de todo el mundo es en Europa. El continente que menos contamina del mundo mundial es Europa. Claro, que vayan a la India. El ¿Dónde- 90% de los coches que fabricamos en España son motor diésel, Sí. que esta es otra. Ya hemos empezado a ver que la Ford ha dicho que no va a invertir ni un solo la- euro más en la España y Mercedes que a en ver qué va a Vitoria? pasar. Claro. La Mercedes en Vitoria se ha suspendido. Por lo que decía Luis Fernando, la incertidumbre. O sea, para un empresario no hay nada peor que la incertidumbre. Porque no puedes hacer planes a largo plazo. Y sobre el mercado de la vivienda, nuestro amigo Ruiz Bartolomé ha puesto hoy un tuit con todas las medidas, contestando a todas las medidas. El mercado de la vivienda va a sufrir un shock brutal, porque a todo esto hay que añadir el palo a las SOCIMIS. también. Claro, Bueno, o ese sea, es otro- ese es shock otro brutal. Y vamos, mejor que conoce el mercado de la vivienda Ruiz Bartolomé. Y va a coincidir con la subida de tipos. Y Esa- va a co- esa y, es- esa claro, es otra, desde es que esa es Europa, otra. y va a coincidir además con la finalización de la compra de bonos soberanos por parte del BCE. Vamos, que es que los dos doctores se han lucido. Sí, sí. El Deben ser momento doctor en es el más psiquiatría y doctor en inoportuno. psicología. Bueno, claro, pero si las tesis que tienes son las del CIS de Tezanos o las de la AIREF, que se pone a hacer perspectivas, os acordáis, ¿no? Del informe de la semana pasada, hace 2 semanas de la AIREF. No, fue de la semana pasada de la AIREF, en la que se suponía que íbamos a llegar a 60 millones de habitantes dentro de 10 años, porque íbamos a mantener la tendencia de inmigración que hubo en el mejor momento de la burbuja económica durante los próximos 10 años de forma ininterrumpida, y que todos los que iban a venir a trabajar de forma Pero eso, legal. ¿sabes por Eso qué va a es ser? impresionante. Porque como vamos a pasear a Irene Lozano por allí, por fuera van a venir todos corriendo. Ah, De Oye, buen hecho, sueldito el de Irene, las SOCIMIS van a tener ahora que tributar. Hasta ahora tenían un gravamen del 0% por las rentas obtenidas en el ejercicio de su actividad principal, y ahora Y del van a tener que 25% pagar por el un resto, tipo ¿no? del 25%. Se acuerda aplicar un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos por este tipo de entidades. O sea,
a por ellas, vamos. No, pero además, vamos a ver, si te puede gustar más o malo, menos, pero malo. Pero la justificación de por qué se hacía ese tipo del 0% no era porque ellas se lo ahorrasen, sino porque ellos comercializan viviendas. Es decir, ellos con lo que juegan sus existencias son las viviendas. Por lo tanto, comprabas y vendías, y no vendías para realizar beneficios, no, vendías para comprar otra. Entonces, si yo, cada vez que tú vendes una por 500.000, te retiro 50.000, la siguiente no la puedes comprar de 500.000, la puedes comprar de 450.000. Si repites esa operación 10 veces en un día, te acabas quedando sin principal y no puedes comprar. Es decir, le puede gustar más o menos a la gente, pero tiene una explicación racional. Si cada vez que yo realizo una operación me vas pegando un peaje, lo que acaba ocurriendo al cabo de 3 o 4 operaciones es que no puedo realizar operaciones, me quedo bloqueado. O pido y por lo tanto me endeudo, o pido créditos y me endeudo, o no puedo con lo que he vendido comprar la siguiente. Y por eso se estableció un tipo del 0, que no es un tipo 0 de tributación final, no. Cuando reparten beneficios pagan exactamente lo mismo que todas las demás. La SICAV. Claro. Es como la SICAV con el tipo del 1%. Claro. Es porque lo que vendes, no lo vendes paga para nada. comprar otra cosa, no De lo hecho, vendes para realizar beneficios. Estaba puesto al 0% precisamente para evitar duplicidades, porque si a ti te cobran en esas operaciones y te cobran al final, realmente te han cobrado 2 veces por el mismo concepto. Entonces, aquí hay una pregunta que es muy básica. ¿Por qué se quitaron los parques de viviendas sociales, los ayuntamientos, etcétera? Porque no podían pagarlos, porque estaban todos encantados de tenerlos porque les daba votos. Renunciaron a ellos en el momento en el que quebraron las arcas. Y entonces cogieron y se lo pasaron a unos señores que se han dedicado a decir qué malos son los fondos buitres, las OCIMIS. Oiga, los creó usted precisamente para que le quitasen el muerto que usted no podía gestionar, porque lo había quebrado. Son tan malos que usted fue el que los creó y usted fue el que les endosó esos parques de viviendas. Y ahora, una vez que los han creado y los están gestionando, se han dedicado a bombardearles de tal manera que lo que van a tener que hacer es desaparecer o desprenderse de esos parques sociales. ¿Quién lo va a recuperar en época de crisis? ¿Lo van a recuperar ustedes, que fueron los que lo quebraron? No se lo creen ni ustedes. Por tanto, ¿qué va a ocurrir con las viviendas sociales? Bueno, vamos a hacer la última mención y enseguida vamos ya con Prisa, liquidación de existencias, que seguro que de ahí salen también más cosas. Vamos a divertir. Está preocupado, Cebrián. Vamos a ello. Las familias españolas están huyendo de la bolsa. Según un informe de Bolsas y Mercados Españoles, su participación ha caído por debajo del 20% y ahora son el tercer grupo, por detrás de los no residentes y de las empresas no financieras, que tienen más de un 20% de peso. De hecho, la cifra, en el caso de las familias, se ha ido reduciendo notablemente desde 2013, cuando alcanzaba el 26%. Y ahora está por debajo del 20%, que es el mínimo de la serie histórica. Teo, ¿tienes que ensayar a la hora de la siesta? Mañana tengo examen. Esta habitación se nos queda pequeña para tanto talento. Si estás pensando cambiar de casa, es el momento de hacerlo, porque con el precio de la hipoteca BBVA sin comisión de apertura, te costará menos decidirte. Consulta condiciones en nuestras oficinas o en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. En Es Radio, Economía para Todos. Bueno, pues como ya saben, porque le hemos dado aquí canchita hoy también, porque nos gusta cómo nos cuenta las cosas, está Luis Valcarce, que ha escrito este libro que tengo en mis manos. Para los que no lo ven, que son nuestros oyentes, Prisa, liquidación de existencias. La portada es para Juan Luis Cebrián. Y bueno, cuéntanos, Luis, ¿qué has querido? Porque te has hecho aquí un trabajo extraordinario, larguito. Te lo agradezco. Ahí hay dos hay años, curro, 2 años y pico de Hay investigación. dos tesis de Sánchez. Había mucho, sí, yo no tuve a Carlos Ocaña para que me lo hiciera. Pero no lo has pasado por el tunturín tintín ese. Bueno, yo creo que pasaría la prueba, pero lo que había que contar era desde que Jesús Cacho había publicado El negocio de la libertad ya por el 99. Solamente se habían publicado 2 libros, una biografía de Polanco y una historia, una biografía del diario El País, bastante sesgadas, bastante edulcoradas, tratando entre algodones al tándem Polanco y Cebrián, y creo que había muchísimas cosas que contar. Y había otros crímenes, que como les llamo yo, crímenes mediáticos sin resolver. Me parecía que había muchas dudas sobre el antenicidio, me parecía que había nuevas informaciones que habían aparecido en los últimos 20 años, y yo creo que ese libro viene un poco a cerrar esos
a tapar esos agujeros que había sobre la historia de Prisa. Y por otro lado había que contar toda la gestión de Cebrián y cómo la empresa se va a pique en los últimos... Mientras su sueldo crece. Del 2007 en adelante, mientras él se hizo Entiendo que como no has tenido millonario. ninguna demanda, va a misa todo. Lo pueden leer ustedes. El libro, te imaginarás... No, te imaginas que en Porque eso... aquí las demandas se dicen y luego se ponen, ¿eh, Carlos? En eso hemos sido muy rigurosos. Hay un trabajo de hemeroteca brutal. Y eso fue lo más bonito, es decir, toda la etapa de documentación fue apasionante, todas las voces. Hay que decir también que en el mundo del periodismo, como también me atrevo a decir que en el de la empresa, hay mucho oscurantismo, hay mucho exigimos transparencia de los políticos, pero nadie se atreve a hablar de todos estos temas. Somos el sector más opaco, con más temporalidad, con menos mujeres en los puestos de responsabilidad. Ahora, gritar bueno... y quejarse y para pedir transparencia, sí. Ahora, a la hora de poder hablar... mujeres, y sueldos, y contratos, muchísimo. Y de todos. Ahí hay por lo menos unas 40 fuentes anónimas que no, porque precisamente por el miedo o la omertá que hay en la profesión. Bueno, importante, el prólogo es de Raúl del Pozo, que dice lo siguiente: Luis Valcarce ha ideado esta historia como un detective de gabardina y bloc de notas. Pensaba el autor que en la historia del periodismo español había metafóricamente muchos asesinatos sin resolver y ha vuelto a los lugares del crimen. Sí, yo creo que ahí había, por ejemplo, la verdad que cuando empecé la investigación fue como esto de que te va llevando una cosa hacia la otra y te vas encontrando con todo eso, ¿no? Y fue lo más apasionante, es decir, ver, por ejemplo, cómo el antenicidio, cómo Polanco había estado detrás, cómo las ingenuidades de Mario Conde, cómo se aprovechan de la crisis, como hoy lo comentaban hace poco aquí en esta radio, esta mañana cómo le metieron al CSIC en la redacción de La Vanguardia, cómo Narcís Serra le mete al Lobo para investigar al Conde de Godó y cómo a partir de ahí les empiezan a sacar información. Bueno, todo ese capítulo del antenicidio me parece que es bastante interesante. Y luego el tema Sogecable. Es decir, yo creo que hasta ahora no habíamos escuchado, por lo menos no se había publicado, que esas declaraciones que me hace a mí el juez Gómez Liaño de que Polanco habría pagado en distracciones a los jueces 1.000 millones de pesetas. Eso, teniendo en cuenta la actualidad que tiene hoy Garzón y teniendo en cuenta que fue Garzón el que le daba la vuelta a la tortilla y quizás, presuntamente, como dice, si queremos a Carlos Carnicero, que en una entrevista en Periodista Digital dijo que se había reunido Garzón con la cúpula de Prisa, con Antonio Navalón en el medio en Nueva York, para dar vuelta ese caso y que esa querella salga adelante y así, al final, no solo no se instruyó el caso Sogecable, sino que al final acaben con la carrera judicial, la trayectoria judicial de Gómez Liaño, pues eso me parece interesante. Y sobre todo es un libro de consulta para todos los jóvenes que no han vivido eso. Y ese último episodio, ¿no?, en el que ya con el agua al cuello la vicepresidenta... Ahí hay dos momentos muy interesantes. Uno, por ejemplo, como Prisa... Fíjate que Prisa en el año 2007 se gasta, podríamos decir unos 2.000 millones en la OPA Sogecable, pues con ese dinero, por ejemplo, si hubieran tenido visión, podrían haber comprado YouTube, porque en ese año YouTube se vendió a 1.300 millones a Google, que es por lo que lo compra, ¿no? Es decir, unos estaban mirando el futuro, otros no sabemos lo que estaban mirando. La conclusión está ahí. Al final todos los activos de Prisa por el sumidero y lo más triste o lo más escandaloso es que hoy viven de las rentas de lo que hizo Polanco en América en los años 60. Es decir, hoy el único generador de caja de Prisa es Sogecable, es Santillana, es la editorial Santillana. Es lo único que le genera valor hoy a Prisa. El resto de los activos, pues ganan, pero ganan muy poquito. Es decir, hoy la cadena SER o El País apenas están en números negros. Es obvio que por la portada le das mucha importancia a toda esta liquidación a la mano de Juan Luis Cebrián, claro. Sí, porque yo creo que Cebrián es el símbolo de una burguesía sin proyecto de país, es decir, sin idea de España y más interesado por caerle bien al establishment. Sí, ¿no? Y de forrarse, ¿no? Sí, pero porque el establishment nunca deja tirado a uno de los suyos. Y eso fue lo que pasó en el caso de Prisa. Es decir, habría que preguntarse qué es lo que lleva a unos bancos y a un operador... Y a una vicepresidenta del gobierno. A salvarles. Pero es que antes de Soraya, ahora entramos en el capítulo de Soraya, pero es que antes de Soraya hay un rescate en la
última etapa de Zapatero, donde empiezan se empiezan a reconciliar de alguna manera, y donde ahí Alierta tiene un papel muy importante, el HSBC tiene un papel importante, el Santander tiene un papel muy importante. Conclusión, que le sueltan 430 millones de euros a fondo perdido, porque 9 de 10 euros de ese dinero que se le prestó se han perdido. Es verdad que con eso accedían a unos asientos en un consejo de administración y con un diario que todavía tiene mucha influencia, pero eso fue un rescate a fondo perdido. Que es la gran pregunta que siempre nos hemos hecho, ¿y por qué se metía ese dinero? El argumento que nunca se podrá demostrar, pero vamos, yo es la sensación que siempre he tenido. Siempre había una especie de miedo y una especie de supuesto plan de paguemos a Prisa, que es el apóstol de la prensa en la ideología de izquierda, para que controle a la izquierda y nos trate bien, y los idearios de la izquierda no acaben en Podemos. Bueno, si vemos lo que acaba ocurriendo en España, demuestra la eficacia de estas tonterías. Siempre acaban exactamente igual. Hay una gente que se lo lleva, hay una serie de directivos que se disparan el sueldo pese a que sus empresas están quebrando, y uno de ellos es Cebrián, ha disparado su sueldo mientras estaba quebrando todo su grupo de empresas, y el resultado es que, evidentemente, a medida que vas perdiendo la conexión con la gente, porque vas lanzando otro tipo de ideas, ese grupo al que tanto has pagado no consigue su supuesto fin de amansar a las bestias, y el resultado es que tienes las bestias lanzadas, el grupo quebrado, las empresas que podrían haber invertido en otros medios para lanzar una ideología correcta o determinados principios no lo han hecho. Es decir, un desastre. Bueno, y al final eso es lo que da la falta de credibilidad que tienen hoy los medios de Prisa, porque imagínate que hoy están en campaña diciendo que ellos son los que nos van a salvar de las fake news. Ellos son los que están diciendo, y acuérdate, ¿te acuerdas cuando el País dijo hay que ir a por OK Diario, hay que ir a por Periodista Digital, hay que ir por todos esos digitales? Lo único que me alegro es que tienen el mismo acierto en su ideología que la capacidad de acertar en la práctica, porque hay quien fallan más que una escopeta feria. O sea, dijeron vamos a por OK Diario y en la vida nos ha ido mejor. Pero bueno, eso ya es cosa suya. Pero hay unas cuestiones que son muy llamativas. ¿Cuánto está cobrando en estos momentos Cebrián con una empresa quebrada, Luis? Bueno, Cebrián hoy, al final el último consejo de administración se lo quita de encima. Él había pedido un puesto, había pedido que le creen primero una fundación, una fundación que se iba a llamar El País. O sea, él lo que quiere es un púlpito, él es un pastor de almas en el fondo, ¿no? Y él necesitaba un púlpito, por lo tanto, créanme una fundación y yo me voy. Y sobre todo, háganme presidente ejecutivo del diario El País. Pues al final, en el último consejo de administración, por lo que me cuentan a mí del entorno Polanco, nos tocó tanto las narices, que decidimos en ese mismo momento, dijo Manuel Mirat, que es ahora el CEO, dijo o él o yo. ¿Pero cuál fue el último sueldo que tuvo? Bueno, mira, yo creo, el último al final se podría estar llevando bastante modestito, unos 1 millón y pico de euros. En el año 2011... con Prisa haciendo la operación Liberty, con lo cual 2.500 trabajadores a la calle, él se lleva, según lo que presentó en la CEREC, 13 millones de euros. Mientras despedía a la gente. Mientras estaba despidiendo a la gente. 13 millones de euros con una compañía... y acabó dejando un periódico tan independiente de La Mañana, que es el único periódico que yo recuerdo que ha cambiado al director justo después de cambiar la presidencia del gobierno. O sea que hay pocas cosas más vergonzosas para un periódico. Supongo que la directora estará encantada con ser cuota, ¿no? Forma parte Bueno, Soledad Gallego Díaz, hoy lo contábamos en Periodista Digital. No, pero digo yo que ella es cuota, ¿no? ¿Ella cuota? Bueno, mira, es que eso, lo de Soledad Gallego Díaz... Ahora en esta oleada te nombran directora del País, que menos que digas que estás ahí por cuota, ¿no? Claro. Tanto que les gustan las cuotas. Esa es una de las cosas que más me molesta de Gallego Díaz, y es que va de feminista diciendo lo difícil que fue. En realidad ella lo tuvo fácil, porque Cebrián en el año 88 le ofreció la dirección, y ella no lo quiso coger porque el director en El País tiene que firmar los despidos, o tiene una responsabilidad dentro de los despidos. Y ella dijo, yo no quiero saber nada. Luego, ahora, cuando para acabar con la etapa Antonio Caño, esa etapa de centro derecha en la cual El País / Soraya / Cebrián estuvieron ahí compinchados y yendo juntos de la mano, pues ahora sí, ahora dice yo vengo aquí y soy referente, y sobre todo una mujer por primera vez en la historia de Prisa. Pero hoy el periódico, mejor dicho, el jueves en el editorial del País, hablando del dinero que se gastaron las Black del PSOE en los puticlubs de Andalucía, diciendo, eso no es lo importante. Eso no es lo importante. No. Lo importante es ocuparse del paro, de la pobreza, etcétera. Estas son minucias. Eso es lo que dice el editorial del País. Es decir, la feminista diciendo, lo del puticlub del PSOE en Andalucía,
Lo dice además con el dato contrastado de que Andalucía es la mejor comunidad en gestión de empleo, ¿no? Según Sí, ella, eso lo que es están justo todo lo contrario. Pero eso mismo están diciendo muchas compañeras mías, mías mujeres, que están diciendo que el contenido de lo de las conversaciones de Dolores que es lo de menos. Bueno. O sea, ¿qué más da que diga que te vas a forrar con el putiferio ese o la formación vaginal? ¿Qué más da que le llame al otro ese ha tal? sido otra ¿Qué de más las- da que diga yo prefiero a los tíos que a las tías? ¿Para qué? Bueno, esa ha Eso sido no otra de importa. las- Vamos a otra. Eso no es lo importante. Lo importante es que ese que Villarejo es un sinvergüenza. Esa, no sé esa qué. línea editorial también la ha tenido, de defensa y de intentar decirnos que no pasaba nada por los círculos en los cuales Claro. estaba Dolores Delgado. Vamos a ver, pero ¿cómo no va a ocurrir nada porque la persona, Dolores Delgado, responsable del Ministerio de Justicia, tenga ese compadreo y esa confianza con un círculo de cloaca? ¿Pero cómo no va a pasar nada? Que estaban hablando de remover policías en asuntos ya judicializados en la Audiencia Nacional, que estaban hablando más bien, no hablando porque no denunciaban todo el conocimiento que tenían de delitos a lo largo de esa conversación. Estaban Eso, de hablando montar directamente de cocinar un Pero caso si en el- Gürtel. pero sí, De pero sí. montar un Pero bueno, puti- ¿cómo de no va- mon- de pero montar sí. ¿Cómo no va a un tener algo que puticlub? ver con una ministra de Justicia, No, por Dios? Pero claro, pero para eso, para el país no tiene importancia. No, pero ¿Cómo? perdona, Pero sí, para el país este y verano- para muchas mujeres periodistas. Y ya estoy no, harta para ya, muchas hombre, de mujeres y tanto muchos hombres feminismo. periodistas Sí, pero también. te En lo este digo país, porque como estoy hasta las narices lamentablemente de las se sigue feministas todavía la honestas. profesión periodística, y creo que estaremos todos de acuerdo. Hay mucho periodista en este país que este tipo de cosas, como la que se ha podido leer esta semana en El País, la sigue a pie de la letra. Sí, sí, sí. Ahora, en cambio, en verano, lo de el supuesto máster o el curso de Pablo Casado, eso era asunto de Estado, era lo principal, tenía que dimitir y vamos a ver aquí un gran escándalo. O sea, el putiferio no importa. No, y las black. Dolores Las, cloaqueo- las- el las cloaqueo black tampoco. dependen. Cloaqueo no importa. Las black dependen. O sea, si No, y son en el- las del que se PSOE en junte el puticlub no gobierno, que importa. se junte el Si gobierno. son las de alguien de derechas que se ha comprado la ropa interior, entonces sí, ¡ay, qué escándalo! No, y en el Todo tema, es un en el- escándalo, en el perdón. en el tema de Dolores Delgado, el país tenía una jugada difícil porque Garzón es de ellos. Es decir, el último desayuno que da en el Ritz Juan Luis Cebrián, el que lo presenta es Baltasar Garzón. Imagínate. Es decir, Garzón es un hombre... Es que hasta tiene sección propia en la radio de la SER, donde, por cierto, Hombre, ambos han defendió a hecho Villarejo. prisa. Con lo cual, Claro. cuando Garzón defiende y pide la presunción de inocencia para Villarejo, está diciendo que Villarejo no fue. Es Lo que cual yo creo que no desmienta fue. al país, lo cual desmienta al es que país, es imp- porque vamos el a ver, país está ¿cómo día vas- sí, día no, diciendo que detrás está Villarejo. ¿Cómo vas a sacar todo esto para meterte con tu abogado, con el abogado de tu mejor amigo que ha estado también en la cárcel? Es que Pues no eso, cuadra, no no cuadra cuadra. por ningún lado. Ay, Qué calor, poco. calor, Hace pero calor es que todavía. aquí tenemos la bomba de calor y hace ahora un poquito de calor, de ambiente. Entonces, ¿Qué nos estás llamando? no, Que venimos con la que nos americana venimos los tal. tres y... Que tenéis que quedaros con una cosa, hombre. Quiero un Toshiba, porque hay que disfrutar de la vida, del calor en invierno, del fresquito en verano, del agua caliente todo el año, de la bomba de calor, porque os tenéis que dar un capricho, porque tenéis que regalaros un Toshiba. Y Porque además además ahorrando energía. ahorra energía y dinerito, Hombre. Así que ya saben, quiero un Toshiba en su navegador y ya saben, la mejor solución le envían a un profesional en casa y en la empresa también, ¿eh? Quiero un Toshiba. Bueno, chicos, pues nada, nos vamos a tener que ir yendo. Luis Valcarce, dinos, ¿dónde...? Bueno, lo pueden comprar en Amazon. Sí, pero... Editado por Acal. ¿Editado por? Por Acal, por Foca, en Por este Foca. caso. Y Vale, pues ya lo saben, pueden, en Amazon. Y también versión electrónica en Amazon. Vamos, Amazon ya saben, en 24 horas. De momento, Ahí lo tienen. cuando le suban los impuestos, luego ya no sabemos cuánto tiempo tardarán o cuánto nos subirán. Sí. Porque no lo repercutirán. Sí, sí, pero no me bueno, parece. Un libro fantástico, yo me lo voy a Venga. pedir ahora mismo. Además, aquí lo tienen. de consultas, fantástico para poder seguir todos. Oye, ¿qué ha pasado con esto? Vas, acudes, ves lo que Venga, pasa en que ese nos capítulo. vamos, que nos pone ya Luis Estupendo. Alonso, que ha estado a los mandos, la musiquilla para que nos vayamos. Naya Pertuisa en la producción. Luis Fernando Quintero, Luis Valcarce. Gracias, Carmen, un Sigue placer. vendiendo muchos. Y Carlos Cuesta, que la que estarás preparando. ¿Con cuál de La todo? que estarás preparando, con la cara que pones de Eso es lo que de se preguntan pillo, las pon una ministras cara de de pillo. Sánchez. Alero, OK Diario y Libertad Digital y Libre Mercado, por supuesto. Venga, nos vemos el próximo sábado. Nos vemos y nos oímos.